Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy hace un mes, justo, día 23, que empezamos estas emisiones. Y como en el título de la peli Teléfono Rojo volamos a Moscú, pues vamos a encontrarnos con nuestra invitada en Moscú. Una mujer encantadora, gran conocedora de los vinos españoles. Es brand ambassador en una de las importadoras de prestigio en Rusia. Se llama Angélica Subbotina. Hola, Angélica, ¿qué tal? Gabriel, hola a todo el mundo. Muy bien, muchas gracias por presentarme. Ajá, bueno, aparte de que tenía ganas de hablar contigo, que hace mucho que no nos vemos, pues es un placer. Además, tú conoces muy bien el mundo del vino español, uno de los que mejor lo conoce ahí en Moscú. Y bueno, no me digas que no, ¿eh? Yo también echaba mucho de menos de España y de los contactos y de las charlas, de las catas, de todo. Y es una posibilidad perfecta para sentirme un poco más en España. Bueno, y yo en Moscú, que también lo echo de menos, así que bueno, nos sirve de algo aparte de difundir un poco la cultura del vino en la radio. Y bueno, me gustaría, yo te he presentado, pero me gustaría que explicaras tú un poco cómo llegaste al mundo del vino. Pues a mí me parece que el mundo de vino me eligió en algún momento, porque yo estudiaba en el en la Universidad de Relaciones Exteriores y mi especialización fue la información internacional, el periodismo, las relaciones públicas y yo estaba trabajando mientras casi 5 años en una de las estructuras de nuestro presidente. Y mientras organizar unas conferencias, fue una conferencia única cuando se reunieron en Moscú, me parece que era en 2004, las familias muy famosas de vino. Fue Filipina de Rothschild, fue Quinta de Noval, fue Vega Sicilia. Yo fui organizadora de este evento muy grande. Y en aquel momento, por primera vez en mi vida, antes yo no bebía vino, solamente lo probé una vez, yo probé casi los mejores vinos del mundo. Fue Mouton Rothschild, fue Pingus, Vega Sicilia único, Chambertin Claude de Besse de Armand Rousseau, y para mí fue una situación decisiva en mi vida también. Y otro punto crucial fue mi ex marido, quien trabajaba como el jefe sommelier en aquel hotel también, y él me abrió también el mundo de vino. Y en aquel momento yo me sentí que yo puedo encontrarlo todo que amo en la vida en esta esfera. Ajá, muy bien, pues entró así como una caballería, ¿no? En tu vida, el vino. Ajá. Y también yo necesito agradecer a la lengua española, porque en aquel momento yo fui casi la única persona quien podía más o menos profesionalmente traducir a los profesionales del mundo de vino.
Ajá, y yo traducía en casi todos sus visitas a señor José Piñín, a muchos productores, a muchos enólogos que poco a poco venían a Moscú para abrir sus vinos, para abrir este mundo de vinos españoles. Había la época cuando los vinos franceses y los vinos italianos fueron mucho más populares que españoles, pero fue un impulso, fue el inicio de un trayecto de la producción vitivinícola española en el mercado ruso. ajá. Sí, Y, eso lo quería abordar yo un poquito después, porque sí, tengo varias preguntas para sí, hacerte. claro, claro. Y, y bueno, siguiendo con tu experiencia en el mundo del vino, ¿cuál es tu siguiente paso? Mi siguiente paso fue el año 2007, cuando yo con un grupo muy, muy pequeño de los profesionales profesionales de vino de Moscú, más o menos vendedores de vino, vinieron a Madrid para estudiar. Fue un curso vinos españoles organizado por IFEX y por la Unión de los Catadores de España. Y gracias a David Fijó, yo también era una parte de este grupo y empezaron mis estudios. Después de este curso, fue el primer curso, y gracias a la lengua española también, yo entendía mucho más que mis compañeros, porque yo Ujú, podía hacer las preguntas no en inglés, sino en español, y yo podía capturar muchos pormenores que los profesores no nos podían explicar en inglés, pero lo podían explicar perfectamente en español. Y tú sí, sabes perfectamente que cuando tú hablas tu idioma natal, tú puedes transmitir mucho más, muchos conocimientos, muchos pormenores, todo el mundo, muchas imágenes a través de tu lengua natal, porque una otra parte de tu cabeza está trabajando, está funcionando en este momento. efectivamente. Sí, eso era otra cosa que quería comentar contigo, porque claro, tu nivel de español es muy alto y es bueno, sí, que está muy bien. Pasa mucho que, por ejemplo, gente, enólogos o gente que está trabajando en bodega que van a Moscú no hablan inglés. También hay muchos importadores que no hablan inglés tampoco. Entonces, tener a alguien que haga de vehículo entre el que está promocionando o dando la charla y el escuchante, pues que sea así directo, es muy bueno, ¿no? Porque el mismo José Peñín, por ejemplo, no habla inglés y muchos que yo conozco también, que son enólogos, grandísimos enólogos, pero que no han tenido tiempo, no se han molestado, no hablan inglés. Entonces el vínculo este con el castellano es perfecto, la A verdad. mí me parece que sí, y yo no veo ningún problema en que una persona muy profesional no habla inglés, porque hay mucha gente quien puede traducirlos perfectamente, y si ellos gastaron el tiempo en aprender un idioma a que no tienen este oficio, Ujú. uh, Sí, no sí, no podrían convertirse en los profesionales que son. sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente Sí, de acuerdo. si tú no puedes sentir el idioma y no tienes este entusiasmo a aprenderlo, porque tú tienes que gastar mucho tiempo y prestar toda tu atención mientras 4 o 5 años para sentir el idioma, sentir la cultura, el ambiente, el alma del pueblo. Si no, pues es una, una cosa muy difícil y no va a resultar, no va a dar ningún resultado. ¿Y el español lo aprendiste por el tema este del comercio internacional o relaciones internacionales? Sí,
Sí, Ajá. teníamos, en aquella época teníamos muchos profesores y algunas de ellas, pues la mayor parte fueron mujeres y muchas de ellas fueron de la América Latina, pero eran rusas. Yo no tenía, por primera vez yo hablé español cuando me vi en Madrid, después Ajá. de todos los estudios. Y mientras los estudios en la universidad, yo no tenía ninguna profesora española, ninguna. Eso es curioso. O sea, Sí, todas las profes eran rusas. son todas las rusas, Wow. pero con diferente experiencia, con diferentes periodos y diferentes países, algunos de la América Latina. Ellos trabajaban en las embajadas rusas en Chile, Perú, Colombia, y ellos nos trajeron mm, estos modos de hablar castellano, de hablar español de todo el mundo quien habla español. Estilo latinoamericano. Un poco así. Por ejemplo, las palabras no momento, no momentito, sino momentico. Se Ujú, habla más en la América Latina este tico ujú. uh, que en Bueno, España. y en Murcia y en Zaragoza. Sí, sí. El ICO también es muy maño. Bueno, Ujú. y cuando yo te conocí estabas de directora en Sommelier, que era una tienda y distribución de vinos en Sí. el corazón de Moscú, un sitio de mucho prestigio ahí en Moscú. Y bueno, ¿cómo llegaste ahí? Y bueno, sobre todo, tú tuviste mucho contacto con directo con los consumidores y con la gente, con el cliente Sí, final. Lo sí, debes conocer muy bien, ¿no? sí, es que después de estos estudios, primeros estudios, gracias a David Fijo, es el representante del Palacio de Comercio de Sí, España en Moscú, David está haciendo un trabajo increíble de hace muchos años ya. y hace muchos años, y Habla el ruso como tú el español. sí, pues, nos conocimos casi el primer día cuando él apareció en Moscú. Wow. Ah, sí. Pues nos conocimos también en aquel hotel que pertenecía a los asuntos del presidente ruso. Era Por Swiss Hotel, ¿no? Golden Ring. Ah, Golden Ring. Ah, Sí, vale. sí, pertenece sí, a los asuntos del presidente. Mm, Y pues cuando yo me encontré con una botella de vino que costaba más que un carro, que una máquina. un coche. Sí, yo quería, yo no lo entendía, Ujú. como pues las cosas no eran iguales. Tú puedes beber una botella de vino mientras 30 minutos, una hora, Sí, sí. uh, o tú puedes gastar este dinero y comprarte una coche, ¿por qué no? Y cuando yo me encontré con tal botella, pues empecé uh, pues, mi vida en el mundo del vino. Ujú. Y después de los primeros estudios en España, habían muchos y nunca se terminan. Estoy estudiando hasta hoy día. Y yo trabajé en el boutique Les Sommeliers um, casi, casi 13 años. Casi 13 13 años. Uf. Casi 13 años, sí. Ujú, Fue un asunto familiar y mientras esta época yo vi ah, el desarrollo del consumidor. Y ujú, también fue una parte pequeña de este desarrollo porque primero cuando nos empezamos eran muy populares las añadas 19, 95, 1996 de los vinos de Bordeaux. ujú. Ah, fueron las añadas perfectas, bastante
bastante delicadas y los precios fueron mucho más democráticos que ahora. Ujú, Y mucha gente podía permitirse este lujo a comprar los vinos, grandes vinos de Bordeaux, de Borgoña, también los vinos de Toscana, de Italia fueron muy populares. Y en aquella época los vinos de España, también los vinos de Alemania, de Austria, fueron algo muy exótico. ujú. ¿Por qué? Porque los grandes volúmenes de vinos de estos países fueron los vinos muy de un nivel muy básico, y no les gustaban a la gente. Ujú, Ellos no entendían, mm, estaban seguros de que Riesling es un vino muy ácido y no tan agradable, ujú, que Jerez es algo muy raro o algo muy dulce. ujú. Ah, no habían tantos vinos de Rioja que podían um, pues dar esta impresión de un gran vino, de un vino de calidad muy alta, y por eso nosotros empezamos con esta convicción de la gente que los mejores son vinos de Francia y de Italia. Eh, Pero desde aquella bueno, época, perdona. sí, sí, Que hace como unos 15 años o así, yo, bueno, antes de vivir en Moscú, había ido unas cuantas veces, siempre a Prodexpo, ¿no? sí, Entonces, yo me había dado cuenta en esa época, hace unos 15 años o por ahí, que yo ofrecía vino blanco español a probar a la gente y me decían que no lo querían ni probar. Es decir, sí. una cosa es que una vez lo prueben, te digan, oye, pues mira, no me encaja el precio o no me encaja esto o lo otro, pero directamente era un no, vino español blanco, no. O sea, ha cambiado en ese sentido, ¿no? Porque ahora tú me estás hablando de vinos blancos y creo que entran mucho mejor en el mercado ruso, ¿no? Ahora. Es que ahora nosotros podemos observar completamente otra situación. Primero, el consumidor, digamos, hablaremos de consumidor en Moscú. Pienso que en San Petersburgo también, en las ciudades en las ciudades grandes, cuando la gente tiene los salarios bastante buenos, depende del sitio, pero La profesión, sí, depende de la profesión, pero más o menos. sí. Hay más gente que pueden, que beben los vinos no solamente mientras unas grandes fechas para los festivales, sino como una bebida de fin de semana, como una bebida común y corriente. Ujú. Y ahora tenemos completamente otra imagen de este consumidor. ¿Por qué? Porque los consumidores son mucho más inteligentes, muy curiosos, bastante quieren experimentar, Ujú. saben mucho, viajan mucho. Mientras estos viajes, mientras sus giros, ellos prueban muchos vinos y pueden permitirse el lujo de probar los vinos de más de 25 Ujú. euros, y nosotros comprendemos que es el nivel bastante alto. Ujú. Ah, y por eso unos de ellos también son muy curiosos y muy inteligentes, y a veces saben más que unos sommelier, que unos Eso. profesionales, Ujú. porque pueden... Los propios clientes, quiere decir, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y ahora, pues, la imagen es completamente otro.
Ajá. También el vino convirtió en una bebida de una generación más, pues de una generación de 25, 30 años, por ejemplo. Sí, Ah, Hace 15 años el vino fue la bebida de los 35, 40, 45 y más. sí, sí, sí. Ujú. Normalmente, sí, la gente joven suele beber otras cosas, ¿no? Sí. Cervezas, combinados y tal, y el vino se suele descubrir a partir de los 30, ¿no? Hasta esa edad, hasta ahora, ¿eh? Ahora hay gente que ya más joven empieza a descubrir el vino también, pero sí, sí, es así. Y lo que comentabas antes del precio, claro, no es tanto que los precios de los vinos hayan cambiado, sino de que desde el año 2013 pues hubo el problema con Ucrania, el rublo cayó y no ha habido manera de que se recupere. Entonces, claro, si te dan la mitad, o sea, si te vale el doble, porque la moneda vale la mitad, pues evidentemente el que bebía un vino de un nivel que eran 6 euros, ahora tiene que pasar a 3. Aunque en rublos para esa persona le representa lo mismo, pero al fin y al cabo es una movida económica, no es una movida del vino en sí, ¿no? A mí me parece que esto fue un momento oportuno para España y para los vinos de España. Ujú, Claro que antes de este momento había un grupo ah, de los profesionales del mercado quien fueron convencidos en las calidades de los vinos españoles y yo me considero una parte de este proceso también y ujú, de este grupo de los convencidos. ¿Por qué? Porque yo siempre contaba a mis clientes, a mis amigos que por el precio que nosotros pagamos por una botella de Bordeaux, tú puedes comprarte 3 botellas o 2 botellas de España y tú puedes conseguir la calidad y los sabores mucho más intensos, completamente ujú, muy, muy los vinos muy corporosos, los vinos ujú, muy ricos en todos los sentidos. Y como nosotros vivimos en un clima bastante frío, ujú. uh, nuestro, pues, la parte de nuestra gastronomía es para calentarnos, no para refrescarnos. Ah, Sí, y sí, hay una parte de eso, sí. y por eso cuando tú encuentras un cliente elija entre un vino sutil, un vino refrescante, hablamos de los tintos, Sí. de un vino de perfil un poco ácido, con los sabores suaves, y cuando por una parte y por otra parte tú tienes el sabor muy intenso, muy rico, con las frutas con las notas de las frutas del bosque, con las notas de la madera, Ujú, de muchas cosas, los vinos muy, muy sabrosos, muy intensos. Y cuando tú lo bebes, tú sientas mejor, tú sientas que tú no tienes como si fuera no menos 25 afuera, sino, te sube sino unos grados. sí, pues, Está. ah, y a mí me parece, me parecía y parece que el perfil de los vinos españoles en general es muy conveniente a la clima en Rusia. Ujú, Conveniente. Y claro que hoy día nosotros, y mientras bastante rato, nosotros observamos una inmensa variedad de los estilos de los vinos en España. Aparecieron los vinos
muy elegantes, muy sutiles, muy frescos, hablando de los vinos tintos. Sí. Hablando de los vinos blancos, fue una revolución entera. Ah, un hombre, una persona que una vez prueba Godello sobre Elías o garnachas blancas o albariño muy interesante o los vinos de Xarel-lo, los vinos, me refiero no a los espumosos, sino a los vinos Sí, sí. normales, Vinos tranquilos, sí. tranquilos, sí. Y Bueno, en es este que en España ha habido una revolución a nivel enológico en los últimos 10 sí, años. O sea, ha habido un sí, cambio brutal. Yo mismo lo he vivido. sí, Generaciones nuevas, recuperando viñedos, buscando variedades nuevas, bueno, nuevas, no, antiguas que se iban a perder. Y claro, eso ha enriquecido mucho el panorama. Antes estaba muy limitado. Tú, que además ahora iba a ir por ahí, que te sacaste el título de educadora en Rioja, sabrás que hace 20 años en Rioja prácticamente solo había dos variedades de uva blanca permitidas. Solo sí. se podía tener Viura o Malvasía. Y Garnacha blanca quien tuviera, pero como había muy poquita, como si no existiera. Y ahora ya hay un montón. Ahora ya la Sí, Maturana blanca y verdejos y bueno, de todo puedes encontrar prácticamente, ¿no? y Verdejo, y Chardonnay, y Sauvignon Chardonnay Blanc, también, sí. y muchas más. Eso Pero antes sucedió estaba prohibido. Ese- antes, pero eso sucedió en el año 2007. Pero Ujú. claro que es necesario, el tiempo es necesario para llevar a cabo todos estos cambios. Ujú. Ah, y ahora los vinos blancos en Rioja es también un enfoque de los esfuerzos de nueva generación de los enólogos también. Sí. O, o otra parte de los bodegueros con la historia, otra parte de su trabajo también. Y si nos enfocamos en la estadística de los vinos de Rioja, podemos comparar diferentes años y ver que la parte de los vinos blancos está creciendo, Ujú. tal como en los viñedos. Y también en los volúmenes de la producción. Y también tenemos este milagro de naturaleza, es la aparición de tempranillo blanco, Ujú. una variedad Sí, es que una mutación. sí, Es una sí, mutación. Curiosa, ¿no? Pero ha venido a hacer mutación. crecer el panorama. Y Pero yo estoy convencida que esta mutación puede dar los resultados perfectos, porque ujú, esto fue creado por la naturaleza, ujú. no Sí, por sí, el hombre. sí. Y bueno, hablando de esto de Rioja, ¿cómo fue tu experiencia de hacerte educadora de Rioja? Pues primero yo me siento muy agradecida por este título también, porque muy agradecida por la posibilidad de aprender más, porque para obtener este certificado, nosotros teníamos, fue un grupo, fue el primer grupo de todo el mundo, unos profesionales, unos de los Estados Unidos, otros fueron de Asia, de Japón, de China, de Hong Kong, y nosotros teníamos que prepararnos, teníamos los exámenes y también teníamos el tema libre para elegir y para defender este tema. Y mi tema fue el desarrollo estratégico de la región en el sentido, con el enfoque de competencia mundial. Y yo veo que unos ideas y los ideas que fueron prestados mientras um, este periodo fueron considerados en serio, porque después
de este reporte, me pidieron que les envío todos los materiales que tengo. O sea, Sí, eso quiere decir que lo hiciste muy bien, ¿no? sí, y esto también fue gracias a mis estudios en la Academia de los Vinos en Austria, en Rust. Y también uno de mis profesores fue Willy Klinger, quien fue responsable de todo el marketing de los vinos austríacos. Ah, Y en el tema sobre el marketing es una persona muy, muy profesional y él tenía las ideas que fueron aprobadas por el tiempo y por la práctica. sí, sí, no, además Austria es otro país que ha pegado Sí, un estirón bastante importante, ¿eh? Porque antes ni se conocía que existía y ahora están ahí con sus vinos pegando bastante fuerte. Y en las ferias se les ve. Los pabellones austríacos son bastante, bastante visitados. Y bueno, también te hicieron dama del vino español, ¿no? Te nombraron. sí, Eh, sí. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, a mí me parece que para mí eso significa que ah, junto con el grupo de mis compañeros, de los profesionales del mercado, que todos nuestros esfuerzos que fueron ah, ah, 100% de corazón, nunca nos hacía, nunca nos nadie nos pagaba por esto. Estamos convencidos ah, ah, por transmitir esta idea de calidad de los vinos españoles y Ujú. todos nuestros esfuerzos fueron notados. Ajá, muy bien. Pues, y tuvieron el resultado. Una Ah, recompensa, pues, un pues premio. no es el premio, no es la recompensa, pero sí nosotros fuimos Es un reconocimiento, Angélica. reconocimiento, sí. Es un reconocimiento, por lo tanto, se merece un premio, una recompensa, como tú quieras llamarlo, ¿no? Porque no va a ser todo el esfuerzo de una parte solo. Esas cosas generalmente, pues sí se premian cuando uno hace una buena labor. Sí. Pero, Gaby, a mí me parece que en la vida, pues claro que tener la recompensa material es una cosa muy importante, Bueno, pero esto pero, más que material, es pero una cosa tú más de honor, ¿no? sí, pero tú tienes que, una persona, un hombre, tiene el alma, es lo más importante. Eso Ujú. que nos, una cosa que nosotros estamos diferentes de todo, de todo el resto del mundo, que nosotros uh, El funcionamos. alma, el alma rusa, ¿eh? La El famosa alma alma rusa. no, no, no solamente el alma rusa, el alma humana. Ya, ya, Ah, no, pero hombre, me queda un poquito de cachondeo también, ¿eh? No. Pero pues no, a mí me parece. en ningún sitio del mundo que haya ido, estado bastante y tal, le dan tanta importancia al alma como en Rusia, ¿no? Se habla mucho del alma rusa. Eso es una cosa, por eso he hecho la broma, ¿eh? Nada más que era por eso. Ah, vale, vale. Pues a mí me parece que es muy importante hacer lo que tú sientas en tu corazón, en tu Ujú, alma. ujú. Eso te permita vivir una vida dichosa. Sí, y para eso estamos una vez aquí en el planeta, ¿eh? O sea, eso no me cabe duda. Y bueno, te quería preguntar por tu actualidad. Tú ahora estás ahí en Vinoterra como brand ambassador. ¿Sí? Me gustaría que explicaras un poquito tu trabajo, en qué consiste. ¿Qué es esto? Porque Este además, trabajo. además te tengo por especialista en vino español, pero además algo de italiano y de Austria también, ¿no? De italiano, de Austria, de los vinos franceses, de Champagne, de Bordeaux, Ajá. ah, de otros de vinos de Portugal, de Portugalia, Ujú. ah,
pues eso es un trabajo muy creativo y muy difícil también porque tú tienes que hacer muchas cosas. Las cosas educativas, tienes que hacer muchas clases para todo tipo de los clientes, empezando con los clientes finales, también para los clientes profesionales. Eso tú tienes que dividir el tipo de la información entre business y entre los B2B y B2C. Ujú. Los clientes finales que beben los vinos y para los clientes que venden los vinos. Ajá. Una parte. Otra parte son las conexiones con las embajadas, las organizaciones profesionales de todo tipo, las asociaciones de sommelier, asociación de los cavistos, Sí, embajadas, ujú. cavistas, sí, Ujú. Las embajadas, oficinas comerciales de cada sí, país, de cada embajada. sí. Y luego además, por ejemplo, como en España, pues tenemos el ICEX, el IBEX, cada región o cada autonomía de España tiene su propio organismo, o sea, bastante trabajo en eso, ¿no? Bastante trabajo y tú tienes que conectar todas estas organizaciones en diferentes actividades. Y Ujú. estas actividades son muy, muy numerosas. Ah, También es el marketing y la investigación del mercado. Ujú. Que cada vino, para que ser eficaz, para que vender los vinos apropiadamente, cada vino en su nivel, tú tienes que investigar y comprender perfectamente para quién tú lo haces, cómo hacerlo mejor. Pues esto se requiere mucho trabajo también. Ajá. También es la creación de las listas de los vinos para los restaurantes, para las vinotecas, en todo el país. Me refiero a Siberia también, a Vladivostok. Tú Ujú. tienes que entender la situación local en las ciudades con quien tú trabajas. Efectivamente, ¿no? Porque hay un mundo de diferencia entre Moscú y San Petersburgo y el resto, ¿no? O sea, Sí. Moscú y San Petersburgo tienen un nivel y el resto del país tiene otro, ¿no? Y también el perfil del consumidor es completamente otro y tú tienes que hacer los enfoques y encontrar las palabras adecuadas para que te oigan. Ujú. Mucha Sí, sí, detalle. para que empieces, ¿no? Bueno, los tienes que iniciar, ¿no? De alguna manera, digamos que en las regiones la gente es más consumidora de vodka, tienen menos experiencia y cultura en el vino y empiezan quizá por vinos semidulces y demás, ¿no? Sí, pero estamos observando la tendencia también en Ural, en Siberia, que los gustos están cambiando. Y esto es un gran trabajo educativo de todos los compañías, de toda la gente quien trabaja en este sector. Bueno, nuestro mundo está en constante movimiento. De hecho, hace poco se empezó a poner de moda el tema de los vinos ecológicos, naturales, los biodinámicos, etcétera, ¿no? Hace muy poquito, o sea, 2, 3 años, ¿no? A mí me parece que sí, es bastante nueva el tema para discutirla, para hablar sobre esto, para enfocarnos sobre esto en el mercado, pero en los viñedos ellos han empezado mucho más antes, mucho No, más antes. claro, claro, sí es lo que estábamos hablando antes de las variedades nuevas, ¿no? De hecho, Sí, cuando tú primero quieres pasar un terreno de certificación, o sea, normal, que estás cultivando a la manera tradicional,
a viñedo ecológico y luego a biodinámico, necesitas bastante tiempo para poder certificarlo y todo eso. Y cuando cambias de variedad, necesitas unos años para que la variedad se implante y empiece a dar buenos frutos, ¿no? O sea, no es una cosa de ir para mañana. O sea, Sí, no. pues no me vas a creer, pero este es el tema en que yo estoy trabajando ahora, haciendo un análisis bastante profundo. Eso es necesario para mis estudios en Qué la Academia casualidad. de Vinos. Ajá. Sí, y yo estoy muy, muy profunda ya en este tema. Primero necesitamos dividir este tema en tres partes. Son, pues, los vinos orgánicos es una cosa, los vinos biodinámicos es otra cosa y los vinos naturales es otro mundo también. Efectivamente. Pues ellos pueden intercambiar algunas características o incluir en sí mismas las prácticas de otras partes, pero se puede distinguirlas también. Uh, en la estadística mundial es una parte diminuta. Por ejemplo, Wine Intelligence es una agencia inglesa que hace las investigaciones y prepara la estadística muy, muy profunda por todos los sectores, por todos los países. Aún no tiene la estadística sobre los vinos naturales, por ejemplo, o orgánicos o biodinámicos. Pero también necesitamos recordarnos que los mejores bodegueros del mundo, muchos de ellos, son orgánicos o biodinámicos sin enfocar, sin hablar de esto. Por ejemplo, Domaine de la Romanée-Conti, Ujú, Chateau Rayas, Ricaredo, ujú. es Sí, un sí, corpinat perfecto, muy limpio, pero no se enfoca tanto que son biodinámicos. sí, sí, sí. No, Ah, porque, bueno, también tenemos que contar que la marca ya está hecha. O sea, ahora no va a venir Romane Conti a hacer ni siquiera marketing. Pídele una muestra de Romane Conti a ver qué te dicen, ¿no? sí, O sea que sí, es otra estoy- historia. sí. Ujú, Pues, pero este tema atrae mucha atención a los profesionales y a mí me parece que este tema, estos vinos, este enfoque puede atraer a la nueva generación al mundo del vino. ujú. Porque nueva generación, la gente joven, ah, no solamente quiere pasar el tiempo disfrutando, pero hacerlo con la idea que ellos participan en algo bueno, Sí, ah, que ellos apoyan el planeta, la limpieza, la naturaleza también. Y cuando ellos, unos de ellos, yo no hablo que todo, ¿no? que todo. Y también te proteges, porque estás bebiendo algo que teóricamente es más sano, ¿no? Sí, Está... sí, no. Yo también diría que es un tema muy contradictorio. Tú puedes encontrar los vinos con defectos, con los errores microbiológicos. Ujú. Y tú puedes distinguirlos sin tener la educación especial en esto. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Pero también cuando el vino se hace bien usando estas técnicas, no usando los pesticidas, los herbicidas en los viñedos, yo puedo decir que son los vinos que tú quieres que volver a beberlos. Ujú. Ah, a veces tú no puedes entenderlos con primera copa, con primera botella, pero estos vinos te quedan con el anhelo de probarlos ah, aún más. Ajá. Sí, sí, No, efectivamente, así es. con otros vinos tú tienes una copa y ya está. Ujú. Ah, tú sientes satisfecho o tú no sientes satisfecho, pero tú no tienes estas ganas de volver. Sí, sí, sí. Entiendo Y perfectamente lo que quieres decir, sí.
yo creo. A veces puedo decirte que a veces son los vinos muy tímidos, Ujú, que no gritan siendo en la botella, siendo en tu copa, pero tú te sientes muy bien, muy sano, muy limpio bebiéndolo como el agua. ujú, ujú, El agua, el pan son los productos que tú siempre tienes ganas de beberlas y de comerlas. ujú. Estos vinos también tienen ah, mm, ah, a veces no tienen el sabores tan impresionantes que te entran en la cabeza, Ujú, pero es como una cosa básica, ujú. quieres que siempre esté a tu lado, Sí, 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 efectivamente. Ujú. como una persona que te conviene. Bueno, hablando de esto, ¿cómo ves tú la imagen del vino español en general en Rusia? Lo que opina la gente, el cambio que ha experimentado en los últimos años. Ha habido una mejoría bajo mi punto de vista, ¿no? A mí me parece que el punto de vista se cambió 100% casi. Pues ahora la gente en Rusia está convencida que España produce los vinos blancos muy equilibrados y con Ujú, una buena relación de calidad y de precio. ujú, Y esto sucedió gracias también a vinos de rueda, porque muchos de ellos tienen el sabor muy limpio, el sabor muy intenso también, pero no cuestan un montón. ujú. No, y son fáciles de beber, son agradables, son Y son, afrutados, sí, están se, bien. se puede entenderlas. Ujú, No se requieren tanta, tú no tienes que ser una persona muy experimentada, muy experta o haber bebido muchos vinos para saber apreciarlos. Tú los ujú. aprecias perfectamente. Y Bueno, y también ha habido gente como Peñín, como David, Feijóo, como, bueno, luego las banderas, ¿no? Álvaro Palacios y compañía, que siempre Álvaro Palacios y también las que han compañías ayudado, ¿no? que, sí, como las compañías que apoyan la región, apoyan los productores, por ejemplo, la compañía Enverest, quien organiza Ujú, las sí, catas profesionales de toda, de parte de la denominación de origen de rueda, por ejemplo. ujú, Toda, pues la gente quien trabaja en esta compañía hace un trabajo enorme. Por ejemplo, su director Carlos también. sí. Pues hay mucha gente, no solamente los productores o los directores de las denominaciones de origen, quien hace un trabajo que no se nota. Ujú. ah, Sí, no, por, Con Carlos estuve hablando el otro día, porque sí, también está llevando tema de vinos de Aragón y tal. Y sí. bueno, lleva muchos años ya, yo los conozco hace casi 20 ya. Sí, y toda esta gente quien hace este trabajo, que nadie lo sabe, de que nadie lo sabe, son ah, los partes de este milagro, porque de este cambio de modo de pensar, de imagen de los vinos españoles en Rusia. Ujú, Ah, los que hacen ah, las catas grandes o pequeñas para los grupos grandes o para los grupos pequeños. A veces el trabajo con el grupo pequeño de 10 16, 20 personas puede ser más efectivo que un congreso de 100, 200, 300 personas. efectivamente. Pero hay que tener un conocimiento bastante amplio del mercado, hay que estar ahí. Y Sí, sus años les ha llevado, ¿eh? Porque tanto David como Carlos llevan años, ¿eh? O sea, no, no son de sí, ayer.
Y La gente se piensa que es llegar a un mercado, no, en Rusia se bebe mucho vino sí, y que es probar y ya está, pero en realidad ha habido un trabajo de siembra ahí muy importante. Y si quieres cosechar, tienes que sembrar y tienes que cuidar lo que estás haciendo. pero también los importadores las compañías importadoras hacen un gran trabajo Sí. para cambiar esta imagen. Y Ujú. ahora te puedo decir que ahora más y más gente eligen los vinos espumosos de España, Cava, Classic Penedès, Corpinat, o solamente los vinos espumosos, en vez de elegir Prosecco, por ejemplo, Ujú. porque sienten que Bueno, es esta... una cosa que sinceramente, aparte de que Prada y todas las marcas italianas, que si Gucci, Dolce Gabbana y tal, son muy populares en Rusia, Italia es muy popular en Rusia, nunca he entendido que un Prosecco pueda ser más caro que un Cava, porque el proceso de producción es bastante más barato, ¿no? Pero son cosas del marketing y bueno, de ahí tenemos que aprender también. Y Bien, pues se ha visto la evolución del vino español en Rusia. Y bueno, otra de las cosas que te quería preguntar, pero ya me lo has medio respondido, es por cómo funciona la importadora en Rusia. Está compartimentada por países, ¿no? Que es lo que decías tú, las importadoras han hecho un esfuerzo grande también y ahora mismo hay especialistas en vino español, especialistas en vino francés, en fin, italiano, australiano, lo que sea, ¿no? pues claro que una persona no puede saber todo del mundo del vino y Ujú. por eso claro que cada uno, cada profesional tiene su enfoque, Mm. pero eso es muy importante que tú seas un profesional, es una parte constituyente de tu profesionalismo, que tú puedes comparar las cosas y Ujú. saber cómo son, no solamente en un país, en una zona, sino compararlo con otros. Ujú. Si no, tú no puedes destacar las características ah, mm, perfectas, las fichas que son muy atractivos de estos vinos porque tú te enfocas solamente en una cosa y ya está. Por Ujú. eso es necesario que tú seas un profesional que puede distinguir las cosas, comparar las cosas y explicar las cosas comparando las cifras, los estilos, los perfiles de los vinos. Ujú. Y por eso hay que ser un poco más universal. Hay que tener, sí, hay que tener compartimentos. Bueno, pues el tiempo vuela y nos queda muy, muy poquito. Sí, vale, Y tengo un par de preguntas más para ti. sí. Una es, ¿cuál es tu uva favorita? Pues yo no puedo elegir solo uno, yo te digo varias, pues es Godello por el contacto con las lías, es una uva espectacular. Xarello, Tempranillo con todos sus Ajá. clones, Garnacha sí, y yo diría Trepat. Ajá. Bien. Bueno, has dicho cinco, ¿eh? No, no está mal. Pero pues, es que yo tengo más, Ah, mucho más, vale, pero fueron las variedades que me impactante. ilusionan mucho. Bien. Y la última es que me marides un vino y una canción. Pues tres vinos, tres canciones. Pues, primero, es el compositor ruso Mikhail Ivanovich Glinka, obertura a la ópera Ruslan y Ludmila. ¿Cómo, Y cómo has dicho? pues obertura a Sí. la ópera Ruslan y Ludmila. Ajá. Y el compositor ruso
Mikhail Glinka. Glinka. Ujú. Glinka. Yo elijo el vino Las Beatas de Telmo Rodríguez Ajá. por la energía enorme Ujú. que está en la botella y está en esta música. Ajá. Pues Un vinazo. primero, sí. Segundo, es una canción de una película Romeo y Julieta que se llama Ángel. Sí. El autor es Gavin Friday. Me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Te lo voy a... No, te lo voy no. Es para ponerla a continuación, así que el DJ ya se puede. ¿Cómo has dicho Pues que se llama? Ángel, el autor es Gavin Friday Ujú. y el vino es Classic Penedès Atroca, Ah, sí. Macabeo 100% y sus Classic Penedès, sus vinos rosados. Del amigo Agustí Torello. Sí. ¿Y la tercera cuál me has dicho que era? Y la tercera, la tercera es un proyecto que se llama Renacido. Ajá. Es de Ribeiro. Son Ah. los vinos de las uvas blancas autóctonas. Ujú. Y la canción es un grupo español, Estopa, con su Ah, canción, sí, con su canción Me Quedaré. ¿cómo? La canción se llama Me Quedaré. Ajá, vale. Pues Ah, no, es un grupo de aquí al lado, al lado de casa. Vale, a mí me gusta su versión acústica. eso lo tendrá más fácil el DJ. Ve preparando, que nos despediremos con esa canción. Las otras las buscaremos y las emitiremos antes del próximo programa del jueves. Y despediremos entonces con Estopa, que es muy español, ¿no? Estopa es muy español, Ángel y Atroca son las cosas imprescindibles y Glinka y las Beatas es algo inmenso. Bien, pues Pues Gaby, yo tengo una cuestión a ti porque yo sé que tú, estoy enterada de que tú has creado tu propio vino. sí. Y ¿quién te parece, a quién le va a gustar este vino? ¿Para quién tú lo has creado? En principio lo hice para que un tinto le gustara a las mujeres. Ujú, Mm, La idea era que cuando vas a un restaurante, ves a una pareja cenando, muchas veces él se pide una copa de tinto y ella se pide una copa de blanco o de espumoso. Y he intentado hacer un vino con la suficiente fuerza y carácter para que le guste a los hombres, pero rebajándole el tanino, ujú, mezclando una garnacha vieja con una joven, de sí. manera que el tanino baje mucho y sea un vino mucho más agradable y a la vez esa garnacha fresca le aporta fruta, le aporta vigor, le aporta una serie de cosas, pero lo he hecho sobre todo pensando en eso, que las chicas lo disfruten también. Pues son los vinos muy románticos. Por eso se llama Besos y Lágrimas. Sí. Gabriel, yo quiero agradecer a ti de todo mi corazón y de esta posibilidad y mm, quiero saludar a todos mis amigos, toda la gente en España, a quien conozco o espero que voy a conocer aún más. Ajá, Ah, yo también. sí, a los bodegueros, a Marcelo Desvalls Leonori, a Alex Bautista de Recaredo, a Carmen y a Rosalia de Bodega Alto Landón, a mucha gente. Y a mi hermana que vive en Barcelona, Ah, muy mi bien. malagueña, sí, con su marido, Ah, muy bien. sí. Pues Y yo espero que todo esto se acabe muy pronto y volveremos a reunirnos. Y a mí me parece que los vinos de España tienen aún más grande futuro en Rusia, porque sois la gente muy trabajador,
ah, tenéis los viñedos muy limpios, aunque no sea un viñedo ecológico o biodinámico, no es necesario gastar tantos productos químicos porque tú tienes, toda España tiene los viñedos únicos. Ujú. Cierto. La limpieza, mm, las uvas autóctonas que pueden sufrir, pero pueden también sobrevivir todo esto y son los vinos con una gran energía Ujú. y calidad y relación de calidad de precio. Y por eso yo estoy muy convencida y siempre yo estoy convencida que los vinos de España ah, son, ah, son los vinos para cualquier persona. Ujú. Pues muchas gracias a ti por tu tiempo y sobre todo gracias por ser una gran embajadora del vino español en Rusia, ¿eh? La verdad que es un lujo tenerte de embajadora del vino español, ¿eh? Es un lujo de conocer toda la cultura de España. Y cuando vengas por aquí, pues ya sabes, tenemos una pendiente que el año pasado se nos quedó ahí en el Sí, aire, ¿eh? Vale. de acuerdo. Pero igual nos vemos antes en Moscú, no lo sé, ¿vale? Vale. Bueno, pues hasta la próxima y bueno, amigos, espero que hayáis disfrutado este rato con Angélica. Es una persona, ya habéis visto, que conoce mucho y le encanta España y el vino español. Y os esperamos el jueves que viajaremos, cruzaremos el charco, iremos a Estados Unidos a ver a una persona en Miami que ya anunciaré mañana, miércoles. Disfrutad, bebed buen vino y sed felices.